¿De dónde vienen los apellidos que acaban en Z? Gómez, Sánchez, Fernández, Herraiz. ¿Es verdad que significan hijo de? ¿Puede ser que vengan del ich que tienen los apellidos eslavos al final? Pues vamos a verlo porque hay muchas hipótesis. Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a ver de dónde viene esa terminación Z de nuestros apellidos. Hombre, pues yo lo veo bastante claro, viene de las lenguas eslavas. Ellos ponen ese ich que evolucionó a ez o iz. Tampoco tiene mucho más misterio. Uf, empezamos fuerte. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que usar una fórmula que signifique hijo de es súper común. Tan común que puede perfectamente haber surgido en diferentes sitios a la vez sin ninguna relación entre ellos. Porque es que incluso que haya apellidos que signifiquen hijo de, como sabemos que significan nuestros apellidos que terminan en Z, es algo tan común que se sigue usando después de la invención de la fórmula Z, o sea, de poner esa Z al final de un apellido. De ahí tenemos la clásica pregunta de los pueblos. ¿Y tú de quién eres? Yo soy Elena, la del Doroteo. Ese la del Doroteo, que era mi abuelo, es lo mismo que como empezaron a usarse estos apellidos. Claro, en cada país o en cada lengua a su manera. Por ejemplo, en ruso tienen un nombre, un patronímico y un apellido. Pero un patronímico es un apellido, ¿no? O sea, tienen dos apellidos. Desde nuestro punto de vista sí, desde el suyo no. Atención, que el ruso se escribe en cirílico, ¿eh? Lo que vais a ver en pantalla es como lo adapto yo a la pronunciación española. Ahora bien, si queréis aprender cirílico, podéis dar una clase en italki, que es el patrocinador de este vídeo y también una plataforma que a mí me encanta usar para clases particulares. Y es que fíjate tú qué casualidad que justamente el alfabeto cirílico es lo que he aprendido en mi primera clase de ruso. Yo. Yo. Brava. Sì, esatto, esatto. Je. Mhm. Non so. Ze. Puoi fare ok. anche semplicemente z. Io ti ho detto proprio i suoni, Sì. però tu puoi fare anche z. Mhm. Ok. I. Mhm. I. Questo è tipo y. Io. Ma Brava. per esempio in una parola come sarebbe? Tipo il mese di maggio. Mai. Mai. Y ahora os estaréis preguntando, ¿por qué ha dado una clase de ruso en italiano? Pues porque me apetecía aprender ruso, me apetecía practicar italiano y he buscado una profesora que tuviera esas dos características. Pero podéis poner también que hable español o lo que queráis. Y luego ya elegís a quien más os guste o a quien se ajuste más a vuestro presupuesto, porque vosotros elegís cuántos gastáis. Ojo, que si os creáis una cuenta con el link de la descripción y usáis el código LINGU1, vais a tener 5 euros de descuento en vuestra primera clase por clases de mínimo 10 euros. Pero solo con ese link y ese código. Y recordad que haciendo clic no solamente vais a apoyar todo este contenido, sino que también vais a hacer posible que Dorotea tenga su dosis diaria de zanahorias. Bueno, pues ellos tienen su nombre de pila. Por ejemplo, Antón es el nombre. El padre se llamaba Mijail, así que le añadimos el hijo de en ruso, que es Ovich. Pues Antón Mijailovich. Y luego está el apellido, por ejemplo, Tchaikovsky. Así que aquí tenemos el nombre completo. Antón Mijailovich Tchaikovsky. Su hijo, si se llama Vladimir, será Vladimir Antonich Tchaikovsky. El apellido es el mismo, pero el nombre del padre es diferente al del abuelo, así que su patronímico será diferente al que tenía su padre. ¡Uy, qué manera de complicarse la vida! Bueno, pues hay gente a la que le parece raro que tú lleves el apellido de tu padre y de tu madre y que solamente sepas el de tu padre. Es un poco lo mismo, todo es cuestión de costumbre. Bueno, visto así. Además, en ruso suele cambiar la forma de hacer el patronímico dependiendo de si eres hombre o mujer. Los de mujer suelen añadir una A. Por ejemplo, la hermana de nuestro querido Anton Mijailovich Tchaikovsky sería Maya Mijailovna Tchaikovsky. Bueno, cada país eslavo tiene sus peculiaridades, pero la verdad es que la fórmula ich está presente en todas partes. Seguro que muchos futboleros estáis pensando en vuestro croata favorito, Luka Modric. En croata, por ejemplo, los apellidos no cambian dependiendo de si eres hombre o mujer. Solo tienen los que acaban en ich y solo tienen un apellido. Otras terminaciones típicas de los países eslavos son ski, skaya o ev, ov, eva, ova, Ebna, Ovna. Skiskaya indica, por ejemplo, un lugar al que perteneces, del que vienes, algo con lo que tienes una relación. O sea que Maya Pixelskaya podría significar Maya de los píxeles. Pues no sé, tendríamos que preguntarle a ella. Bueno, pero todo esto son lenguas eslavas. Puede haber pasado del eslavo al latín y del latín a las lenguas romances y ya está, ¿no? Ay, Dorotea, no veas solo lo que quieres ver. Hay muchas lenguas que hacen esto. Mira si no las lenguas germánicas. ¿O me vas a decir que no te suenan estos apellidos en inglés? Peterson, Robertson, Smithson, Johnson and Johnson. ¿No ves algo en común? Ese son. ¿Y qué significa son en inglés? Pues hijo, efectivamente. Y de hecho podéis ver que Peter, Robert,
John son nombres de personas. Luego es verdad que Smith significa herrero, o sea que son podía meterse también con nombres de profesiones, aunque Smith por sí solo también es un apellido. Total, que no tenemos más que el hijo de Roberto, hijo de Pedro, hijo de Juan, hijo del herrero. Nada especial ni súper raro y probablemente con cuchillos de palo. Por cierto que también pueden escribirse sen. En las lenguas nórdicas, de hecho en sueco, en danés, en noruego, también siguen el mismo sistema de son-sen. De hecho he leído por ahí que en inglés esto es un préstamo del antiguo nórdico, de cuando los vikingos estuvieron en Gran Bretaña. Si habéis visto la serie de vikingos, esto sonará. Pero también es verdad que esto no lo he leído en ningún sitio que me inspire mucha confianza. No se mencionan artículos académicos y la verdad es que son todo lenguas germánicas y en todas se dice algo así como son o sen, así que es un poco todo lo mismo. Fitz es otro patronímico bastante común en inglés. Esta palabra viene del normando, que es la lengua latina que hablaban los nobles ingleses después de la conquista de Guillermo el Conquistador en el siglo XI. Ya hemos hablado de este señor varias veces en este canal. Bueno, pues Fitz viene del latín filius, o sea, hijo. Y aquí tenemos apellidos como Fitzgerald, que lleva un famoso presidente de los Estados Unidos, y que sería etimológicamente hijo de Gerald. Pero esperad, que es que hay más. En las lenguas celtas es súper común Mac, hijo de, como por ejemplo MacDonald, que es la versión anglificada de MacDonald, el hijo de Donald. Existe tanto en Escocia como en Irlanda, aunque en Irlanda prefieren O apóstrofo más el nombre, como por ejemplo O'Donnell, que es la versión anglificada de O'Donnell. En Madrid tenemos una parada de metro que se llama O'Donnell por un presidente de metro, o sea, por un presidente del gobierno, más o menos, del siglo XIX que venía de una familia de origen, claro, irlandés. Por cierto, que curiosamente este O en irlandés no significa hijo de, sino nieto de. Bueno, pero todo esto que me estás diciendo son lenguas indoeuropeas más o menos emparentadas. A lo mejor nuestros apellidos no vienen de los eslavos, pero fijo que tienen un origen común. Dorotea, veo que estás muy hábil, voy a darte una zanahoria. ¿De verdad? No. El árabe, que es muy poco sospechoso de estar emparentado con el español, el ruso, el inglés o el sueco, también tiene esta fórmula con su famosísimo ibn, o algunas de sus variantes como ben. Por cierto, que en hebreo es prácticamente igual, porque tanto el hebreo como el árabe son lenguas semitas. Yusuf ibn Mohammed o Yusuf Ben Mohammed significaría Yusuf, el hijo de Mohammed. Bueno, vale, me has convencido. No están emparentadas las unas con las otras y simplemente es que es una fórmula muy común. ¿Pero me vas a decir ya de dónde viene nuestra terminación en Z? Pues no se sabe. Ya estamos. ¿Tu frase favorita? Tranqui, que hay varias hipótesis, así que podemos acotar un poco. Primero vamos a ir con la menos probable, que es la hipótesis germánica. Germánica quiere decir, normalmente en la historia del español, visigoda. Hay quien dice que este sufijo podría venir del sufijo visigodo ix, que se usaba para lo mismo que ahora usamos ez. Un argumento a su favor es que los nombres que reciben este sufijo son precisamente de origen germánico. Parece que tiene lógica, ¿no? Pues no tanto como parece. No hay ninguna documentación de que los visigodos usaran ningún nombre de familia. Es más, entre los cristianos de Al-Ándalus, que mantuvieron las tradiciones visigodas más vivas, no ha quedado nada que se le parezca lo más mínimo. Tampoco es cierto que se aplique solo a los nombres germánicos, porque Martín, Martínez es de origen latino y lo tiene. Es más, es que ninguna otra lengua germánica parece que tenga nada formalmente parecido. Así que vamos a tener que descartar esta hipótesis. Ahora tenemos la hipótesis latina, la favorita de algunos, aunque a mí me parece un poco loca, la verdad. A ver, cuando empezaron a usarse los apellidos, era solo una costumbre de las clases altas, en el siglo IX más o menos. Y los nobles firmaban como Rodericus Ordoni Filius, o sea, Rodrigo, hijo de Ordoño. Ordoño está en caso genitivo, que es el caso que expresaba complemento del nombre, o sea, de. Os voy a meter un dato aquí que no tiene nada que ver, pero os va a molar mucho. Seguramente os hayáis fijado en que en italiano hay un montón de apellidos que terminan en i, como por ejemplo Rossi, ¿no? Bueno, pues es que esa i es la que veis en esta tabla en el caso genitivo. O sea, esa i es la que en latín indica pertenencia o complemento del nombre. Rossi, por ejemplo, significa de la familia Rosso. Rodericus Filius Rossi. Rodrigo, hijo de Rosso. Era una fórmula notarial y con el tiempo se perdió Filius. Y Rosso, por cierto, no sabemos si era un mote de tipo burlón, por el color de la piel o del pelo. Significa rojo. Bueno, pues esta fórmula notarial está atestiguada en la zona de Florencia. Pero puede que no sea el único origen de esa i, porque esa i puede ser simplemente el plural italiano normal y corriente. Rossi, de la familia de los rojos en italiano. Bueno, volvamos al castellano. Parece que ese ius de Filius
pudo convertirse en una terminación para el propio nombre de la familia. Rodericus Ordoni Filius Rodericus Ordonius. Y de ese ius podría haber venido la Z, por un proceso bastante rocambolesco y extraño. Otros dicen que directamente a través del euskera. Y esto es más interesante porque nos lleva directamente a la última hipótesis. La hipótesis vasca. El euskera o el vasco, como la quiera llamar cada uno, es una lengua con declinaciones. Además tiene un montón de casos. Uno de esos casos se llama instrumental de forma tradicional. Aunque, más que para hablar de instrumentos, se usa para hacer referencia a un objeto. Para indicar el modo o la forma, el medio, el lugar por donde o el tiempo. Es verdad que también tiene sentido instrumental, pero parece que es secundario. Vale, pues este caso tiene, dependiendo del plural, singular u otras cosas, la terminación z, az o ez. A esto tenemos que sumarle además que parece que en Asturias empezó a usarse justo después de que entrara en la Casa Real Asturiana una mujer navarra. Hay que recordar además que el reino de Pamplona fue uno de los primeros en tener una hegemonía política importante. Incluso llegó a poseer el condado de Castilla durante unos años. También parece que fueron estos reyes navarros los primeros en usarlo. El reino de Asturias, luego el de León, se vinculó con la familia real de Navarra, la familia real pamplonesa, y el sufijo se fue expandiendo desde el Atlántico hasta Aragón, porque el reino de Aragón también empezó su andadura bajo la influencia del reino de Pamplona. Con la extensión hacia el sur esta fórmula fue expandiéndose y haciéndose más común. Incluso llegó a Valencia. ¿Y por qué digo que incluso llegó a Valencia? Porque en Valencia se habla catalán valenciano. Y Cataluña, al menos Cataluña la Vieja, de Barcelona para arriba, dicho rápido y mal, donde nació el catalán, fue el único sitio donde los apellidos en ez o z no triunfaron. Pero en Valencia sí, donde adoptaron la forma is, Pérez, Peris. Y parece ser que también hay documentado algún caso en es, Pérez. En gallego-portugués, por cierto, la forma tradicional es, con o sin e. Enríquez sería Enríquez. Vamos, que entonces no sabemos de dónde vienen, ¿no? A mí, personalmente, pero yo no soy nadie, la que más me convence es la del vasco, pero la del latín también tiene sus defensores. La versión germánica, sin embargo, me parece que es la menos seguida. Así que coged la que os parezca más posible y pa'lante. Esto siempre está bien para debatir en una mesa familiar. Nati Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!